siempre por este medio, porque la situación pues está difícil y entonces esta es una forma ahora en que podemos llegar al corazón con un mensaje, crucificado con Cristo. De esto vamos a hablar. Algunos tienen fe y un claro entendimiento de esto. Eh, Otros desconocen el sentido de estar crucificado con Cristo. Pero también miremos que tomar la cruz de Cristo es decir que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y podemos crecer en la semejanza eh, de Cristo. Podemos crecer en esa semejanza. Este, Vamos a ver claro esto en un concepto que es esclavos de la naturaleza pecaminosa, que era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Ahí en Gálatas capítulo 2 verso 19, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los puntos son hacer morir pues lo terrenal, la satisfacción de la carne y el cuerpo de muerte. ¿Qué fue crucificado? El viejo hombre viciado es lo que fue crucificado. Algunos piensan que fue la ley, pero no es así. Está claro que la ley está escrita en nuestros corazones para obedecerla. Está claro que la paga del pecado es la muerte y la ley tenía que cumplirse y al violarla, ¿qué pasó? Entonces la nueva criatura cumple la ley, pues el pecado perdió su poder. Cristo le quitó el poder al pecado. Haced morir pues lo terrenal. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El amor de Cristo demostrado de tal forma nos pone en deuda con Él. Estamos en deuda. Por esto digo que el nuevo hombre cumple la ley, porque Romanos 13:8 lo dice en la forma en que se puede cumplir esta ley. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué es lo terrenal? No es solo lo que vemos. Es más bien acciones equivocadas por la concupiscencia, como dice Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muertos al pecado significa que aquella vida sin Cristo está muerta. Pero ¿qué hay de los apetitos carnales? Esto es hacer morir lo terrenal, amados hermanos, como dice Colosenses, capítulo 3, verso 5, hablando de apetitos carnales, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y está hablando fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se debe tener mucho cuidado, no vayamos al extremo para justificar. El cuerpo tiene hambre, el cuerpo tiene sed, pero ¿qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Acaso alcohol en lugar de agua? Algo no se sacia, como dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y si hablamos de la satisfacción de la carne, en qué se satisface? Lo que proviene del mundo comienza en el corazón, entrando por la vista y el oído. Por eso allá en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida lleva a la jactancia, a la arrogancia y el orgullo.
Hay un mandamiento negativo que dice allá Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No lo está diciendo. Si vivimos para la carne, vivimos para el mundo. Y si vivimos por el espíritu, vivimos para Dios. Si ando en el espíritu, ¿de qué me preocupo? Pues ando viviendo para Dios, pero si busco satisfacer la carne, vivo para el mundo y entonces estaré condenado. No he sido salvado. Ya Cristo nos salvó cuando creímos. El pecado. ¿Qué es el pecado? Es una potencia que es dañina. Los deseos producen el pecado. Prácticamente sin Cristo estábamos esclavizados en los deseos carnales. El mandamiento negativo es una invitación a no satisfacer los deseos carnales. Y por ahí en ese capítulo 5 de Gálatas al verso 24 nos está diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué tal esa enfermedad? En esa enfermedad deberíamos poner cuidado. Si hay divisiones, si hay celos, si hay contienda, no nos hagamos vanagloriosos. La potencia dañina del pecado obliga a hacer lo que no se quiere hacer. Por eso eso era una esclavitud, que ahora ya no somos esclavos de Cristo. El pecado es una ley entonces, pero perdió su poder cuando creímos en Cristo. Libres de la esclavitud del pecado. Juan 8:34 dijo claramente, Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos libertó al decir, no satisfagáis los deseos de la carne, es porque lo podemos lograr en Cristo. Y es porque Cristo lo ha logrado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mirémonos crucificados a Cristo. La ley del Espíritu aplasta al pecado que se opone. Así es que llevemos una vida crucificada a Cristo. El cuerpo de muerte, el pecado está en la carne, por lo cual, bueno, no debemos satisfacer, no debemos obedecer obedeciendo al Espíritu o a la ley del Espíritu. La buena noticia es que el pecado y el diablo son enemigos vencidos. Tenemos una lucha interna, pero sabemos que Cristo ya nos libertó. El trabajo es hacer morir lo terrenal. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La lucha interna es real en nosotros, pero caminemos por encima de esas cosas sabiendo que Cristo ya nos libertó. Verso 24, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y en conclusión, ¿perdimos el miedo o tenemos miedo? Pues llevamos una vida crucificada a Cristo. No tire la cruz, no tiremos la cruz. Eso es ir, porque llevar la cruz de Cristo es ir en semejanza de Cristo. La ley está en nuestro corazón y nos inclina a hacer su voluntad. Por eso Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta es la vida ahora, amigos. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Para decir Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Llevemos una vida entonces crucificada a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que viva Cristo en nosotros. Y el que ama al Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo. La ley está escrita en nuestros corazones. Así es que arrepentidos y convertidos, para que de su presencia vengan los tiempos de refrigerio. Ya no estamos esclavizados. Ahora somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. ¿A quién vamos a temer entonces?
He ahí la enfermedad bárbara, esa enfermedad donde hay vanagloria, donde hay división, donde hay celo, donde hay altanería. Esas enfermedades deberíamos de poner mucho cuidado. Y ya estamos libres porque ya no nos pueden obligar a hacer el mal como antes lo estábamos. Llevemos una vida crucificada a Cristo. Hagamos su voluntad. Tome la cruz de Cristo. Siga a Cristo. Sigamos a Cristo.